2 de la tarde con 17 minutos y la Unión Europea y los Estados Unidos quieren imponer un impuesto al carbono. ¿Qué es y cómo funcionará? Para platicar acerca del tema, le agradezco, se encuentra vía Zoom Jorge Villarreal, quien es director de política climática en la Iniciativa Climática México. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Wendy, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Jorge. Coméntenos un poco acerca de este impuesto al carbono. ¿De qué estamos hablando? Muchas gracias. Es una iniciativa que tiene varios meses o más de varios meses, varios años discutiéndose, y es un arancel basado en emisiones de carbono a importaciones a países que no tienen medidas adecuadas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el comercio con la Unión Europea. Recordar, Wendy, que las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de dióxido de carbono, son las causantes del calentamiento global, y este arancel se inscribe justamente en los esfuerzos muy importantes y muy agresivos a nivel global para reducir las emisiones de manera drástica y poder estar, por lo tanto, en aquellos umbrales que la ciencia nos indica como los lugares de menor riesgo frente al colapso climático, que como tú has reportado, Wendy, en distintas ocasiones, ya hemos visto con las altas temperaturas, las heladas al inicio del año, las inundaciones, etcétera. Para prevenir justamente eso, la ciencia nos dice que tenemos que estar en un umbral en donde tenemos que estabilizar las emisiones de manera bastante drástica. La Unión Europea ha comprometido una reducción del 55% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Para ello, tiene un sistema de comercio en Europa que le otorga un precio bastante elevado a las propias industrias europeas por contaminar por esas emisiones. Este impuesto recién anunciado, que son alrededor de 350 páginas muy detalladas y técnicas de cómo funcionaría, lo que busca es que en el sistema comercial, en la balanza comercial de Europa con el resto de los países, las economías que quieran importar cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes o electricidad, paguen un impuesto para compensar lo que las empresas europeas pagan por el derecho de emisión de gases de efecto invernadero. Y en este caso, México, ¿en qué lugar estaría situado? ¿Cómo nos veríamos afectados ante esta situación? Pues se ve evidentemente, se verá afectado México. México, como tú sabes bien, Wendy, somos exportadores y hay una industria cementera bastante importante, con bastante alcance a nivel global y con empresas en la Unión Europea. Vamos a estudiar de manera muy detallada si estas empresas como Cemex están ya pagando los impuestos en Europa o el comercio en materia cementera de México a Unión Europea afectará o se verá afectado por este impuesto. Lo mismo en la industria del acero, que México es exportador, no solamente a Estados Unidos, también hay un componente de exportaciones a la Unión Europea y en ese sentido se verá afectado. Es muy importante recordar, Wendy, que este esquema de ponerle precio a las emisiones contaminantes, en este caso a las emisiones de gases de efecto invernadero, no es exclusivo de la Unión Europea. Tú nos acabas de recordar muy bien, Estados Unidos, ya un grupo de congresistas demócratas y republicanos pidieron metieron una iniciativa para un impuesto similar en Estados Unidos, pero existe en China, existe en Canadá, existe en Australia, existe en distintos países. México no va a ser exento, no vamos a poder aislarnos de estos mecanismos de mercado y mecanismos de impuestos para precio al carbono. Por lo tanto, es urgente empezar a discutir y empezar desde el sector económico y financiero a identificar cómo nos vamos a meter a un esquema de esa naturaleza. Si nosotros no lo definimos por nuestra propia cuenta, tarde o temprano nos van a llegar las imposiciones comerciales y no vamos a poder decir más que pío, Wendy. Claro, fíjate que estoy buscando aquí un poco más de información acerca de este tema y me brinca, ¿no?, una nota dada a conocer en el 2019 que México pues iniciaría justamente en este año su fase piloto de mercado de carbono de las Américas. No sé cómo nos fue en ese momento.
Tenemos un proyecto piloto, tenemos un sistema de comercio de emisiones nacional que ahora ya tiene un carácter obligatorio a partir de unas reformas a la Ley General de Cambio Climático en el 2018, pero ese mercado piloto que entró en vigor en el 2019 tiene una fase de 3 años de proyecto piloto. Entró un poco más tarde porque nos tomó mucho tiempo elaborar las reglas de operación del mercado en México, pero el mercado como tal entrará en el 2022, el mercado ya obligatorio. Se está discutiendo al interior de la Secretaría de Medio Ambiente cuáles son las reglas de operación y lo más importante, cuáles son los mecanismos de sanciones, porque un mercado de carbono que impone una carga de precio al comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, si no tiene un esquema de sanciones importante, pues no tiene ninguna validez. Aquí lo muy importante que hay que tomar en cuenta, Wendy, es que este sistema de emisiones esté enfocado en esfuerzos o en un techo de emisiones que permita hacer justamente la compensación entre los que más emiten y los que necesitan y los que tienen que vender todavía un componente de emisiones. Aquí lo importante es reconocer que estos esfuerzos solamente deben abonar a las acciones de país para que México contribuya de mejor forma a los esfuerzos globales para estabilizar sus emisiones de manera equitativa en los esfuerzos de no sobrepasar una temperatura promedio de la Tierra de más de 1.5 grados centígrados. De lo contrario, México no estará adentro de un grupo de economías, de países, de estados y ciudades que verdaderamente están trabajando, transformando modelos económicos e industriales de cara a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero de forma rápida y acelerada. De lo contrario, Wendy, el colapso climático nos está alcanzando y los costos financieramente serán inmanejables. Y en este sentido, ¿cómo hacerlo? Bien, sí, tenemos que cumplir con esta meta para evitar pues algún impuesto y por supuesto ayudar en el mejoramiento del medio ambiente. Sin embargo, ¿cuál es la ruta que se debe de seguir? Más cuando pues sabemos que se han pues hecho de lado algunos programas que tenían una visión de medio ambiente sustentable. Tienes toda la razón, Wendy, lo señalas de manera muy clara. Hay una tensión muy importante entre el esfuerzo ambiental y de cambio climático que tiene que hacer México, que no solamente es México desde una perspectiva ambiental, nosotros estamos observando que las principales economías del mundo están transformando sus modelos industriales y sus modelos económicos y financieros hacia escenarios de bajo carbono. En México no estamos en esa ruta. Nosotros comprometimos una meta de reducción de 22% al 2030 de reducción de emisiones frente a las emisiones tendenciales, lo que significa que si el mundo compartiera esa meta de emisiones, estaríamos incrementando la temperatura promedio de la Tierra más allá de 3 grados, Wendy. O sea, es completamente insuficiente. Necesitamos por lo menos cortar a la mitad nuestras emisiones al 2050. Y esta tensión que tú ejemplificas bastante bien, ilustras bastante bien, pues se ve reflejada en la política energética, por ejemplo, en donde el cambio de reglas de despacho ha generado que se prioricen las fuentes fósiles, el gas, el combustible, que además impacta de manera muy importante en salud pública, y el carbón. En materia de transporte, seguimos apostando a un mayor consumo de gasolinas y diésel, que por cierto no es un consumo, no son gasolinas de ultrabajo azufre como deberían de serlo, y diésel de ultrabajo azufre, perdón, no gasolinas, diésel, porque hemos postergado la regulación y la entrada en vigor de la regulación vigente. Es decir, en el sector transporte y generación de electricidad, que representan la mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos completamente lejos de las políticas que debemos instrumentar para poder generar una economía de bajo carbono. Wendy, hay una tensión muy importante y pues lamentablemente estamos abonando a las causas que generan este colapso climático, que tiene un costo social, primero social muy alto, y por supuesto económico. Pues esto nos va a salir caro entonces si no nos aplicamos, ¿no?
Totalmente, los economistas a nivel global, los primeros estudios que se generaron sobre el costo de la acción y la inacción del cambio climático, argumentaban que a nivel global el costo de la inacción, de no tomar medidas frente al colapso climático en el 2050 iba a ser de entre el 5 y el 7% del PIB global, Wendy. Esa es una cantidad de dinero inmanejable por donde se quiera ver. Nosotros en México ya lo hemos visto, el informe sobre la situación del clima de Conagua del año pasado ejemplifica perfectamente que México ha incrementado su temperatura de forma más acelerada que el resto del mundo en 1.4 grados centígrados en un periodo de 20 años, y eso ha generado grandes inundaciones, sequías cada vez más intensas y frecuentes, donde no veíamos sequías, por ejemplo, en la península de Yucatán, afectando, por supuesto, los sistemas agropecuarios, y, por supuesto, sociales. Hemos visto el fenómeno del vórtice polar en el norte de nuestro país a inicios del año, reducción de la disponibilidad de agua potable, una serie de distintos eventos muy lamentables que, de nuevo, Wendy, comprometen no solamente el clima y las condiciones para producir nuestros alimentos, etcétera, comprometen la agenda social, que es la prioridad de este gobierno. No hay forma en que tú puedas combatir la pobreza y reducir las desigualdades si no combates de forma frontal el cambio climático, y de eso lo observamos y lo escuchamos en la cumbre de Biden en abril de este año. Sí. China, Estados Unidos, Unión Europea, todo el mundo lo dijo, pero nosotros pues preferimos anunciar que continuaríamos explotando más petróleo. Fuimos el único país en hacer ese anuncio, Wendy. Sí, caray, pues a ver, ojalá que le pongan atención a este tema las autoridades y pues caminen por el camino correcto. No es una imposición, sino simple y sencillamente con lo que hoy estamos viendo es necesario caminar pues en paralelo, ¿no? A las grandes potencias. Total. Sobre todo en temas tan importantes como son el medio ambiente. Pues te agradezco mucho, Jorge. Gracias a ti, Wendy, un gusto como siempre. Igualmente, gracias para ti, Jorge Villarreal, director de Política Climática en la Iniciativa Climática México. Hacemos una pausa, seguimos.